Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente. Estoy haciendo un video más para que puedan hacer actividades con respecto a la asignatura de Física 2. Estamos viendo lo que es el movimiento circular, estamos todavía en el uniforme y en esta ocasión voy a pasarles un video para que puedan ver cómo convertir las unidades de velocidad angular a velocidad de giro. ¿Ok? Voy a quitar mi imagen, ahí está. Vamos a pasar esta diapositiva. Ok, actividad 2.4, movimiento circular uniforme, MCU. En esta ocasión vamos a ver lo que es la velocidad angular y la conversión de las unidades, obviamente para medir la velocidad angular y la velocidad de giro. Ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia entre ellos. Nosotros sabemos que en nuestro mundo hay muchas cosas que giran, que van desde molinos de viento hasta bicicletas. Pero bueno, en una bicicleta, por ejemplo, si les preguntara qué gira, si se mueve hacia adelante, ¿no? Efectivamente, lo que va a girar son las ruedas. Pero ¿es lo único que giran en las ruedas? No. También, por ejemplo, van a girar lo que son los engranes o lo que se conoce como estrellas. Los diferentes engranes que conforman la bicicleta también van a girar, pero para que estos puedan girar, tiene que girar también el pedal. Y para que el pedal gire, necesitamos que gire la pierna del ciclista. ¿Ok? Si nosotros analizamos una bicicleta, por ejemplo, los frenos. Para poder activar los frenos hay palancas y estas palancas están sujetas en un punto y de ahí el resto van a girar. Ok, por lo tanto, para activar los frenos también sería un giro. Una vez que se hayan activado los frenos, en este caso como son frenos de goma o de cangrejo, también están sujetos en un punto y también van a girar. ¿Ok? Para poder cambiar las velocidades, están conectadas a unos cables que se conocen como chicotes, que para tensarlos o aflojarlos, en este caso, hay una palanquita que está sujeta en un punto y también va a girar. ¿Ok? Actualmente hay otros tipos de cambios de velocidades que vienen en el manubrio y para poder activarlos también se debe de girar. Ahora, si el ciclista va a cierta velocidad considerable y él quiere virar hacia alguno de los lados, él sabe, o los que hemos andado en bicicleta, que no va a girar el manubrio. Lo que va a hacer es inclinar su cuerpo hacia alguno de los lados de la bicicleta, de la bicicleta, para hacer que vaya hacia allá. Si la velocidad no fuera tan fuerte, entonces sí, él giraría el manubrio y en este eje la tijera giraría y lo indicaría hacia dónde quiere ir. Entonces, si nosotros analizamos esta imagen, hay muchísimas cosas que giran. Por ejemplo, para que el ciclista pueda llevar aquí su botella de agua, tuvieron que poner el soporte de la botella de agua con unos tornillos y esos tornillos entraron girando. Bueno, a menos que los hayan puesto con remachadora, con un remache. Pero incluso si lo pusieron con un remache, para poner ese remache tuvieron que haber hecho un hoyo con un taladro y ese funciona girando. ¿Ok? Para que el ciclista pueda andar en su bicicleta, en su oído interno hay un sistema el cual contiene un líquido, el cual al girar se mueve ese líquido y es lo que le permite el equilibrio. Ahora, si aquí tuviera un tornado, un remolino, sería viento girando. Si estuviera el sol cambia de posición porque la Tierra gira alrededor de él. Igual, si viéramos la Luna, podríamos tener otro concepto de girar debido a que la Luna gira alrededor del planeta. Es decir, son muchísimas las cosas que giran. Por ejemplo, un disco. En un tocadiscos
necesita estar girando a ciertas revoluciones. Generalmente eran 33 revoluciones por minuto o 45, dependiendo del tipo de discos. ¿Ok? También un disco compacto tiene información y para ser leída necesita girar ese disco. En este caso, obviamente la rueda gira, pero lo que me interesa es ver la herramienta que tienen. Para poder apretar o aflojar el tornillo, necesitan girar la herramienta. Los spinners también giran, un taladro va a girar, una batidora de masa o de harina va a girar, un trompo giraría, un reguilete, un ventilador, incluso las personas giran. Aquí tenemos una foto de unos clavadistas que para ejecutar su clavado dan cierta cantidad de giros. Pero no solo las personas, sino a veces las personas con algunos objetos, por ejemplo motos, bicis, patines. Las gimnastas giran, las bailarinas, los bailadores de breakdance. Incluso en el sistema solar, el Sol gira. La Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra gira en su propio eje. La Luna gira alrededor de la Tierra. Es decir, son muchísimas las cosas que giran. En Saturno, por ejemplo, o en Urano, que tienen anillos, en realidad esos anillos son partículas que están girando alrededor de ellos. El mismo sistema solar sería alguno de estos pequeños puntos que giran alrededor de una galaxia o que de hecho forman la galaxia. Entonces, si nos vamos a lo muy grande como el universo, vamos a ver que gira, pero también si nos vamos a lo muy pequeño como un átomo, también hay movimiento de rotación. Por ejemplo, los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo. Por lo tanto, como les decía en un inicio, prácticamente todo va a girar en nuestro mundo. Nosotros ya vimos un tema que es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual vimos que para medirlo se utilizaban diferentes unidades. El metro sobre segundo, el kilómetro por hora, los centímetros por minuto. Y el movimiento circular uniforme no es la excepción. También hay varias unidades para medirlo, que pueden ser radianes sobre segundo, grados sexagesimales sobre segundo, revoluciones por minuto. Habíamos visto que hay otros grados, los grados centesimales, también sobre segundo, etc. Si se dan cuenta, en el movimiento rectilíneo uniforme está en rojo el metro sobre segundo. Lo puse en rojo intencionalmente porque esa es la unidad en la cual se mide oficialmente según el Sistema Internacional de Medidas. El movimiento circular también tiene una unidad oficial que es rads sobre segundo y este se va a llamar velocidad angular, mientras que grados sobre segundo y revoluciones por minuto se conocen como velocidad de giro. Ahora, nosotros habíamos visto que la velocidad lineal se calculaba distancia sobre tiempo, donde v era una velocidad que se expresa en metros sobre segundo, d es una distancia que se expresa en metros y t es el tiempo que se mide en segundos. Ok, ahora, ¿cómo vamos a medir nosotros la velocidad angular? La velocidad angular la vamos a representar con una letra que parece W, que en el alfabeto griego se llama omega. Y la velocidad angular va a ser igual al desplazamiento angular en radianes, que está expresado por esta letra griega que se llama teta, que está dividida entre t, que representa el tiempo, en segundos. ¿Ok? Jóvenes, aquí hago un pequeño paréntesis. En el video anterior habíamos visto esta letra, teta,
y había dicho que se llama omega. Me confundí, me pido disculpas. Me di cuenta hasta después cuando volví a ver el video. Entonces me disculpo, fue un error mío. Es teta y omega, ¿ok? Bueno, entonces, velocidad angular va a ser el desplazamiento angular en radianes sobre tiempo en segundos. Y la unidad para medir la velocidad angular va a ser radianes sobre segundo, ¿ok? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula. Velocidad angular en radianes sobre segundos va a ser igual al desplazamiento angular en radianes entre tiempo en segundos. Los despejes, tiempo va a ser igual al desplazamiento angular entre la velocidad angular. Y finalmente, el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular multiplicada por tiempo. Algunos me han preguntado acerca de la pirámide. Bueno, quien prefiera usar la pirámide no funciona para todas las fórmulas, solo para aquellas donde hay división o multiplicación es para las únicas que funciona. Pero bueno, en este caso sí funciona para esta fórmula y esta sería la pirámide. Ahora, una vez que hemos estudiado lo anterior, imaginemos un ventilador. Las aspas de un ventilador, ¿cómo las vamos a medir? El giro lo podemos medir en radianes, en grados o en revoluciones. El tiempo lo podemos medir en segundos o en minutos. Y la velocidad, si fuera una velocidad angular, sería en radianes sobre segundo. O una velocidad de giro lo podemos medir en ángulos sobre segundo o en revoluciones por minuto. ¿Ok? Estas son las fórmulas que ya habíamos estudiado y que ya están aquí incluso despejadas. Y la pregunta sería la siguiente. Las aspas de un ventilador giran a 25 veces en un periodo de 13 segundos. ¿Cuál es la velocidad de giro? En este caso, esta pregunta, como hay dos unidades para ver la velocidad de giro, tendríamos que especificar cuál. Revoluciones por minuto. Ok, ya está especificado, ya sabemos qué es lo que nos está pidiendo. Si hubiera dicho velocidad angular, nos referimos a radianes por segundo. Cuando hablemos de velocidad angular, no tenemos que especificar qué unidad, ya que velocidad angular va a ser en radianes sobre segundo. Y la velocidad de giro es la que puede ser en grados sobre segundo o en revoluciones por minuto. ¿Ok? Para resolver el problema, tenemos que 25 revoluciones se van a dividir entre 13 segundos. Por lo tanto, al hacer la cuenta nos da 1.923. Como tenemos revoluciones sobre segundo, entonces la unidad sería revoluciones por segundo. Como esta es la cantidad de vueltas o revoluciones que dan en un segundo, al multiplicarlo por 60 ya tendríamos las revoluciones por minuto. En este caso 115.38, que serían las revoluciones por minuto, que es lo que nos pidió. Pero bueno, ya que estamos haciendo esto, ¿cuánto sería en grados sobre segundo? Vamos a ver. Nuevamente tenemos 25 revoluciones. Al dividirlo entre los 13 segundos, nos da 1.923 revoluciones por segundo. Exactamente lo mismo que arriba. Pero como ahora lo queremos en grados y sabemos que una revolución tiene 360 grados, multiplicamos revoluciones por segundo por 360 grados y tendríamos 692.28 grados sobre segundo. Y ya calculamos la velocidad de giro en grados sobre segundo. ¿Ok? Y ya que estamos aquí, pues calculamos de una vez radianes sobre segundo. No creo que sea muy difícil. Para calcular radianes sobre segundo, nuevamente, las 25 revoluciones las dividimos entre 13 segundos, que es lo que duró la medición. Nos da
1.923 revoluciones por segundo. Y eso lo vamos a multiplicar por 2 veces pi radianes, que es la cantidad de radianes que tiene una revolución. ¿Ok? Recordemos, 2 pi radianes es lo mismo que 6.2832 radianes. Por lo tanto, 1.923 revoluciones por segundo lo multiplicamos por 6.2832 radianes. Al hacer la operación, el resultado nos da 12.082 radianes por segundo o sobre segundo, y esa sería la velocidad angular. Muy sencillo, ¿verdad? Si se dan cuenta, en los tres casos llegamos a esta cifra, 1.923 revoluciones por segundo. Ahora, jóvenes, voy a tomar una captura de pantalla de esta parte, esta pequeña parte, y la tengo acá arriba. ¿Ok? La pregunta ahora es, ¿por qué hicimos tres cálculos diferentes? Se supone que es lo mismo, ¿no? Pues al fin y al cabo es a qué velocidad están girando las aspas. Entonces, ¿por qué no nada más hicimos conversiones? Muy sencillo, porque no las hemos explicado. Voy a explicar cómo hacer las conversiones de las diferentes unidades. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para pasar de revoluciones por minuto a grados sobre segundo? Una vez que tenemos las revoluciones por minuto, las dividimos entre 60. Se supone que aquí es la cantidad de vueltas que dan en un minuto. Por lo tanto, si lo dividimos entre 60, van a ser el número de revoluciones que da, pero ahora en un segundo. ¿Ok? Como ya tenemos las revoluciones por segundo y sabemos que una revolución mide 360 grados, lo multiplicamos por 360. Y la cantidad ya nos da en grados sobre segundo. ¿Ok? Para pasar de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, nuevamente, las revoluciones por minuto las dividimos entre 60 y tenemos revoluciones por segundo. Lo multiplicamos por 2 pi radianes, que sabemos que es el 6.2832 radianes. Y el resultado nos daría, en este caso, 12.082 radianes sobre segundo. Y ya pasamos de revoluciones por minuto a grados sobre segundo y de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Pero ¿cómo le hacemos para pasar de grados sobre segundo a revoluciones por minuto y a radianes por segundo? Ya tenemos nuestra cantidad en grados. En este caso hay un error, tendría que ser grados sobre segundo. Lo que hacemos es dividir entre 360 y nos da revoluciones por segundo. Si lo multiplicamos por 60, como aquí ya lo tenemos revoluciones por segundo, al multiplicar por 60 tendríamos revoluciones por minuto y regresamos a esta cantidad, al 15.38 revoluciones por minuto. Ahora, los grados sobre segundo, al dividirlos entre 360, eso nos da 1.923 revoluciones por segundo, que al multiplicarlo por 2 pi radianes, nos da radianes sobre segundo. ¿Ok? Y finalmente, los radianes sobre segundo. Para regresar a revoluciones por minuto, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. El 12.082 radianes sobre segundo se divide entre 2 pi radianes, es decir, 6.2832 radianes. El resultado nos da nuevamente 1.923 revoluciones por segundo, que al multiplicarlo por 60 segundos, que son los que tiene un minuto, llegamos a 115.38 revoluciones por minuto. Y finalmente, el 12.082 radianes sobre segundo, si los dividimos entre el 2pi, regresamos a revoluciones por segundo, que al ser multiplicadas por la cantidad de grados que tiene una circunferencia o una revolución, nos da grados sobre segundo. Si se dan cuenta, siempre tuvimos que regresar a revoluciones por segundo.
Por lo tanto, si se dan cuenta, revoluciones por segundo, aunque no es una unidad oficial, siempre partimos de ella para ocupar las demás. Por ejemplo, de revoluciones por minuto, para pasar a revoluciones por segundo, dividimos entre 60. De revoluciones por segundo a revoluciones por minuto, multiplicamos por 60. De revoluciones por segundo a radianes sobre segundo, multiplicamos por 2pi. De radianes sobre segundo a revoluciones por segundo, dividimos entre 2pi. De revoluciones por segundo, para pasar a grados sobre segundo, multiplicamos por 360. Y de grados sobre segundo a revoluciones por segundo, dividimos entre 360. Por lo tanto, si yo tengo revoluciones por minuto y quisiera, por ejemplo, grados sobre segundo, lo que tengo que hacer es dividir entre 60 y multiplicar por 360. ¿Ok? Espero que les ayude este esquema, jóvenes. No se lo tienen que aprender, solo entender cómo funciona y de dónde salen todos estos datos. ¿Ok? Jóvenes, actividad 2.4. Van a hacer conversiones de grados sobre segundo a radianes sobre segundo a revoluciones por minuto. Valor 300, tiene un bono de 50 puntos. Ya saben, al que entregue todos los ejercicios correctos en la primera entrega. Son 6 preguntas, igual que las demás actividades que ya hemos estado haciendo. Y eso es todo. Jóvenes, me dio mucho gusto saludarlos. Espero que no se les complique hacer esta actividad. Les deseo mucho éxito. Hasta luego. Bye.